Un gobierno inepto, sí, ya. Pero hizo algo interesante, ya. Trabajar 6 horas por el mismo salario. Si querían trabajo por horas. Esa es la propuesta de la CT. Tenemos que luchar por los derechos de los trabajadores. Tenemos que luchar por mejorar, incrementar los sueldos de esos trabajadores que hoy tienen ese privilegio de tener un trabajo adecuado. Pero si tenemos que hacer frente a los gobiernos para clamar por nuestros intereses, por nuestros derechos, también tenemos que hacerlo. Una empresa como la Coca-Cola. Entonces, esas cosas, aunque no lo creas, se ha defendido al interior del Consejo de Trabajo y Salarios. Mira, como un dirigente de izquierda, de una organización de izquierda, debe estar en contra de un gobierno de izquierda. Pero demuéstreme que Rafael Correa es de izquierda, pues. Que todas las vacunas tienen que venir de Estados Unidos, y si no, nadie se vacuna. Entonces es mi trabajador y tengo que atenderlo mejor porque me está generando. Tiene que haber una alternativa de cambio en el país. Es decir, queremos eso para seguir desarrollando. Edgar, cuéntanos, ¿qué sectores nomás están conformando la Confederación? ¿La salud? ¿Qué sectores nomás de los trabajadores? A ver, hace unos 10 años atrás, nosotros habíamos visto una confederación bastante comprimida, bastante gremialista, que aglutinaba a solo sectores sindicales. Y la connotación de la confederación es ser una alternativa nacional. Presentarse con una propuesta de gobierno, con una propuesta de poder. Entonces, tú puedes hacer una lucha desde un sector gremial, es imposible. Entonces, habíamos considerado que es importante agremiar al movimiento sindical en un solo frente. Por ejemplo, nosotros tenemos organizaciones de la salud, tenemos más de 11.000 trabajadores de la salud, sindicatos, comités de empresa. Tenemos a trabajadores municipales, más o menos 6.000, 7.000 trabajadores aglutinados en los sindicatos de los gas municipales. Tenemos sindicatos de los consejos provinciales, El Oro, tenemos en Chimborazo, tenemos Tungurahua, tenemos trabajadores, los trabajadores de obras públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tenemos trabajadores de los sectores eléctricos. Cuando constituyen la famosa CUT, se van solamente dirigentes, se fueron de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, gente ávida no de poder político, no de apoyar a un proceso político, sino simplemente nosotros le llamamos la aristocracia sindical a aquellos que se consideren de los mejores dirigentes sindicales porque ganan mejores sueldos o hacen los mejores negociados, lo que estábamos hablando hace un rato, extracámaras. Entonces, ellos ya se fueron, ya no están, pero están las organizaciones de base, que es lo más importante para nosotros. Si hay sector eléctrico. Tenemos sectores eléctricos porque se ve que es el sector eléctrico, bueno, tuvo un escándalo recién de unos sueldos, cómo estaban reclamando sus derechos los trabajadores eléctricos, no sé si... Exactamente, mira, ¿a quiénes le reclamaban? A esos que fungen de dirigentes sindicales del sector eléctrico. Y te voy a decir concretamente a un dirigente Gómez, de cual también se hizo elegir entre gallos y medianoche secretario general de FEDELEC, de CENEL, entre gallos y medianoche porque hacen elecciones fraudulentas, eso fue público, con la policía entraban lo que ellos querían y los que no los dejaban afuera. Luego se hizo, a través de un juez, también se hizo designar miembro del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El mismo juez le da le otorga una resolución en la cual cobran una ingente cantidad de dinero para el pago a los sectores eléctricos y naturalmente iba a los bolsillos o a las arcas del señor Gómez, quien a través de ellos les distribuía el pago a cada uno. ¿Qué se llama eso? Se llama corrupción, a la cual nosotros siempre condenamos esas actitudes. ¿Luchan ante la corrupción? Nosotros, exactamente. La corrupción esté donde esté. Porque si es que tiene que estar en el sector nuestro, habrá que combatirla al interior. Sí la combaten. Exactamente, así lo hemos hecho. Sí. Y si es que también existe en el Estado, también tenemos que denunciar. Es nuestra responsabilidad, estimado Daniel. Porque ahí nosotros estamos construyendo otra categoría de dirigentes, otra categoría de organización. ¿Y por qué no le apoyan? ¿Y por qué estos pseudo dirigentes, yo veo... ¿Cómo reclaman sus derechos los eléctricos? Hay mucha gente que se ha quedado mutilada, brazos, piernas, por cumplir su trabajo, por
por hacer su trabajo de bien y hoy le han quitado espacio y están reclamando sus derechos. ¿Dónde están los dirigentes? Tú lo has dicho. Entonces, sí necesitamos una depuración en todos los frentes. No solamente en lo que nosotros consideramos está la corrupción en el gobierno, en los estamentos medios, también existe corrupción acá. Y que es necesario clarificarla a través justamente de la fuerza de la organización. Nosotros tenemos un problema hoy en Tungurahua. Justamente un dirigente que no representa a nadie hoy quiere volverse a reelegir y simplemente por estar administrando los bienes que tiene la federación. Y cerrando las puertas para los sindicatos, para nuestras organizaciones de base. Pero para su familia, para él, si abre un local que es muy bonito, es histórico, tiene más 100 años de existencia ese local, y hoy quiere volver a seguir siendo el dirigente, cuando ya toda la base ya le ha dicho que no. Entonces, a ese tipo de corrupción también hay que ir eliminando. Es decir, nosotros tenemos que ser esos. El pueblo ecuatoriano lo ve mal, ¿no? Porque existen tantos escándalos, ¿no? Recientemente en el sector del Austro también una dirigente, el enriquecimiento ilícito, que bueno, fue público, lo conoces. Y ahora veo también en el IES. Entonces, ¿cómo pueden ustedes trabajar frente a estas situaciones que se dan y que son y que a uno le dice, miren, uno confía en estos sindicalistas y están buscando solo para arcas propias o para las familias? Entonces, tú lo has dicho, yo lo comparto plenamente, es decir, la corrupción en todos los niveles. ¿A qué obedece? Entonces, ahí es donde nosotros creemos el mecanismo para orientar la lucha. Porque nosotros estamos peleando contra la corrupción, ya hacemos marcha casi todos los días contra la corrupción y no estamos mirando que en nosotros mismos existe corrupción. Queremos hacer eso, entonces tenemos que pelear por lo que hemos dicho nosotros como confederación y se lo planteamos al presidente Moreno, al presidente Lazo, se lo hemos planteado al presidente actual en una propuesta justamente que tiene que ver con la reinstitucionalidad del Estado. Es decir, este Estado así como está hoy en día está caduco, está obsoleto, es mañoso. Entonces el presidente actual, como habíamos dicho hace 1 año y medio atrás, le decíamos, tiene que darnos muestras de querer hacer bien las cosas para creer en él. Y parece que con 10, 12 puntos de diferencia sobre Contendora, significa que el pueblo ecuatoriano ha mirado que hay que darle una oportunidad más al muchacho, sí, ¿cierto? Al muchacho presidente. Entonces, ya el presidente no tiene que decir, tengo que tomar desde aquí, sino darle continuidad a un modelo ya de Estado diferente. Entonces, ¿cuál es la premisa? La reinstitucionalidad del Estado. Las instancias del Estado no vale ninguna, la Asamblea no vale, la Corte de Justicia no vale, la Policía no vale, los ejércitos no vale. ¿Sí o no? Por actos de corrupción comprobados. No hay una ley que se ha generado. El otro día escuchaba a una asamblea que decía que en este periodo se han hecho 60 leyes, pero ninguna vale. Ese es el tema, porque tiene que tener un contenido de desarrollo nacional. Tiene que darnos muestra que están haciendo bien las cosas. No basta con ponerle cadena perpetua a un delincuente. Y no le pongan nada a una banda delincuencial. Tenemos que identificar entre un pequeño delincuente y una banda estructurada de delincuentes. Ahí está la diferencia, porque no sabemos si ese delincuente robó una gallina por darle de comer a su familia, que hoy, tú, como lo he dicho, $1.50. Hay gente en las playas, tú eres de la costa, sabes que la gente va con un pescadito y lo vende en $1.50. Y eso lleva papas para su familia y 2 huevos. Es decir, y mientras otros, en cambio, timbran más de $15,000 semanales producto de la delincuencia organizada. El cuello blanco. Ahí está la diferencia. Entonces, el Estado tiene que darnos muestras a los ecuatorianos, el Estado, mejor dicho, el gobierno a través de una política de Estado, de que va a intentar hacer las cosas bien.
En la Asamblea hoy tiene la oportunidad justamente de reorientar esas leyes difusas, confusas y todo lo que existe ahí para darle un contenido o un sentido que necesita el Ecuador. ¿Crees que ha empezado a depurar internamente las instituciones del Estado? ¿Crees en un año corrupción? En un año y medio es casi imposible, pero tiene 4 años más para darnos muestras de lo que tú quieres plantear. Sí, exactamente. Los ministros, los jefes, el jefe de Estado tiene la posibilidad de nombrar sus mejores ministros, ¿no es cierto?, para que atiendan las necesidades de la diversidad nacional. Y atento aquí a los señores ministros, lo que dice Edgar. Señores ministros, escuchen al ciudadano. Mi ONG Anticorrupción Cuello Blanco siempre va a estar trabajando y cayéndoles encima a los corruptos, como dice mi nombre, los de Cuello Blanco, a estos que le hacen daño al país, a estos que le roban a los ecuatorianos, a esto le caemos nosotros. Somos luchadores incansables por este tema. Señor presidente, ponga sus mejores ministros y señores ministros, escuchen, no se hagan de oídos sordos, escuchen al ciudadano que les va a tocar la puerta y les va a informar de estos malos elementos que le hacen tanto daño a nuestro país. Edgar, el derecho a los trabajadores, hablar del derecho a los trabajadores, ¿qué has logrado? ¿Qué ha logrado la Confederación, tú como líder? ¿Qué has logrado por los trabajadores hoy en día? Mira, me lo preguntabas extra cámaras y de hecho hemos logrado muchas cosas. Yo tengo la satisfacción, tengo el orgullo de representar una central la más histórica, la más grande, la más luchadora, la más antigua, la organización sindical clasista. Y en ese sentido, pues me siento, tengo ese deber histórico de defender esos principios. Y lo hemos hecho en el diálogo, hemos estado en las calles, estuvimos contra el gobierno nefasto de Rafael Correa, que lo primero que intentó es eliminar la sindicalización del sector público, argumentando algunas cosas, habló de una constitución para 300 años, 30 días después ya comenzó a reformarla. Es decir, ahí comienzan estos desbarajustes institucionales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar el origen y comienzan justamente estos manoseos que se generan desde los diferentes ministerios a pretexto de que tienen operadores políticos y que a ellos hay que creerles y a lo que nos llevó. Entonces, frente a eso, pues nosotros hemos estado en el Consejo Nacional de Trabajo, por ejemplo, defendiendo el sector empresarial y algunas partes del gobierno te presentaban, por ejemplo, el trabajo de 12 horas al día de trabajo. Entonces estuvo la Confederación de Trabajo, muy bien, señores empresarios, señor gobierno, trabajemos 10 horas, lunes, martes, miércoles y jueves, 40 horas, a 10 horas. Ya, viernes, sábado y domingo, el trabajador tiene libertad para ponerse un pequeño emprendimiento, buscar otro trabajo, hacer lo que le corresponde. Ahí ya no quisieron. Entonces no pasó ese trabajo de 10 horas. Es decir, mira cómo se ha defendido las propuestas, y la intención que tiene, y que siempre va a haber. No ahora, siempre ha existido estas malas intenciones que te tiran para ver qué sale, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de nuevos emprendimientos, el sector empresarial, ¿ya? ¿Y cuál era la idea de nuevos emprendimientos? Que tú, por ejemplo, podías tener 3, 4 trabajadores aquí tu empresa, pero si tu empresa al cabo de un año no generaba los ingresos que tenías, tenía la posibilidad justamente de hacerle un desahucio a ese trabajador. Pero si comprobaban que habías perdido, había pérdida. Okay. ¿Ya? Pero ellos planteaban, por ejemplo, llamaban a un nuevo emprendimiento a poner una sucursal de la Coca-Cola en Lago Agrio, por decirte, ¿no? O en el Puyo, ¿ya? Entonces, la Coca-Cola no vendía ese año, te despedía a los trabajadores. No, ese no era el argumento, porque la Coca-Cola es una transnacional, claro, que vende por sí sola. Entonces no puede ser una panadería que te pongas en el Puyo frente a una empresa como la Coca-Cola. Entonces esas cosas, aunque no lo creas, se ha defendido al interior del Consejo de Trabajo y Salarios. Mira, a llegar a acuerdos políticos, como por ejemplo con el presidente Lasso. Yo también fui parte del Consejo de Trabajo y Salarios. De hecho, los incrementos salariales del sector empresarial pedía $1.60, máximo $5. Y en el acuerdo político, mira, o sea, para que veas cómo hay, todo parte de la política, cuando se quiere hacer las cosas bien. El presidente Lasso elevó a $25 cada año, por 2 años, es decir, elevó de $400 a $450 el salario básico unificado,
Entonces me decían, mira Edgar, el gobierno está con los trabajadores. Digo, no, ese fue un acuerdo político entre los empresarios y el gobierno, pero a nosotros nos favorecía. Es decir, mira, entonces estar ahí en esos observatorios te sirve de mucho, que aunque la gente no lo interprete así, pero tú te sientes con esa satisfacción de haber sido parte de esos acuerdos políticos en buscar un incremento mínimo, porque un trabajador no puede, el empleador no puede estar regateando un salario cuando tu trabajador se mata por tu empresa, es un excelente trabajador, genera alternativas, da salidas, hay ventas, es decir, la empresa comienza a elevarse. Entonces tú tampoco puedes estar precarizando un trabajo. Al contrario, dices, es mi trabajador y tengo que atenderlo mejor porque me está generando recursos económicos. Edgar, ese doctor, ese servidor público, esa ama de casa, la cocinera, hasta la meretriz, Edgar, ¿qué has pensado? O sea, ¿cómo has pensado darle sus derechos a este sector? Mira, de hecho, tenemos una legislación sesgada. Es decir, aquellos trabajadores que tienen una profesión o son servidores públicos casi ya no están, mejor dicho, no están amparados en el Código de Trabajo y en la contratación colectiva, sino simplemente son acreedores a un trabajo ocasional o a un nombramiento provisional. Es decir, no gozan de los derechos que quisiéramos que tengan todos los ecuatorianos. Eso obedece justamente a estas actitudes sesgadas que tienen con respecto a los trabajadores, para clasificarnos en trabajadores de primera, de segunda y de tercera. Entonces, igual en el movimiento sindical organizado hay la aristocracia sindical, o sea, los sectores, las áreas estratégicas son los que más ganan. Sin embargo, hay trabajadores municipales que no llegan, estimado Daniel, al salario básico unificado. Y nosotros estamos denunciando esas actitudes de algunos gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, estas inequidades se producen en nuestro país. ¿Cuál debe ser justamente, y hemos hablado con la señora ministra de Trabajo, que debe haber un solo código laboral, un solo código orgánico laboral en donde estén establecidas las mismas normas para todos los trabajadores? Entrar a un proceso de regulación o normalización de los sueldos y salarios. Porque hay trabajadores que se sacan el aire, trabajan, hay auxiliares de enfermería que en sus veladas, en sus noches, trabajan 12 horas y atienden 40 pacientes. Y existen trabajadores también que hoy en día solamente por desesterilizar las jeringuillas ganan como $800. Estas inequidades también tienen que irse transparentando. Hay trabajadores, hay choferes de los ministerios que están con el periódico y cuando pasa su otro compañero alzan los pies para que les pasen el trapo, les dejen limpio y ellos siguen leyendo el periódico simplemente porque son los choferes de ministro. Estas inequidades, hermano, también desdicen de la actitud laboral en el país. Porque si el Estado me paga a mí, también puedo o tengo el derecho a coger un papel y llevarlo a algún otro lado. Es decir, ser útil, no estar solamente esperando que mi jefe me llame para salir de comisión. No, nosotros creemos de que el mundo laboral tiene que partir a otras realidades, tiene que reorientar su criterio, su ideología, no solamente ser concentrador también, sino también tiene que ser participativo. En el sector profesional también, es decir, mira, hay doctores que a veces que hacen servicio social. Y a veces toca a uno ayudarles para que puedan trasladarse de un lugar a otro. Y hay doctores que facturan $2,000, $3,000 por mes, producto justamente del acumulado que tienen en sus actividades laborales. Todas estas situaciones desdicen de una realidad nacional. ¿Que es necesario? Sí, tenemos derecho. Yo como buen profesional, de hecho, me van a buscar más gente, es obvio, ¿no es cierto? Pero también a mis trabajadores tengo que darles, a través de esa generación, tengo que darles también condiciones a ellos para que también tengan otras actitudes, otros salarios que vayan justamente a ir equilibrando sus situaciones económicas.
toda esta desenvoltura se recae nuevamente en lo que nosotros hablamos, una desinstitucionalidad del Estado. Si nosotros tenemos un código de ética profesional, ¿no es cierto?, va a entrar lo que debe ser el servicio social, el servicio público, el servicio profesional. Tenemos un código de trabajo, ¿no es cierto?, vamos a darles cualidades y vamos a cualificar y a cuantificar los verdaderos intereses que tiene un trabajador para generar trabajo, para potenciar el trabajo, porque no se trata simplemente de que llegue el fin de mes y que mi sueldo debe estar en mi cuenta de ahorros o mi cuenta corriente. Eso tiene que ser bien ganado, bien remunerado, y ahí el patrón también se va a sentir bien. Entonces, hay que ir reorientando estas formas. ¿Y quién nos puede dar estos nuevos tips? Es el gobierno nacional. Con la generación de nuevas propuestas, nuevas alternativas, lo que nosotros llamamos en la Confederación, tiene que haber una alternativa de cambio en el país. Es decir, queremos eso para seguir desarrollando cuestiones en todos los sectores. ¿Crees que actualmente con este nuevo gobierno ustedes tienen más feeling para ser escuchados como Confederación? Mira, hasta parece paradójico. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se entiende que era un gobierno, porque a nivel internacional a la Confederación y particularmente a Edgar Zarango, me golpearon duro. Me dijeron que como un dirigente de izquierda, de una organización de izquierda, debe estar en contra de un gobierno de izquierda. Pero luego demuéstrenme que Rafael Correa es de izquierda, pues. Porque lo primero que ha hecho en el país es eliminar los derechos de los trabajadores, irse en contra de la central sindical que le dio el apoyo, como fue la CTE, y formar estas organizaciones que hoy son producto de la corrupción, en donde sus dirigentes son los corruptos. Bien que se fueron, pero desmembraron una organización, pero la CTE sigue viviendo. Un gobierno que se decía de izquierda y gobernaba con los más atroces intereses de la derecha recalcitrante. Entonces, ¿cómo puedes llamar que es de izquierda? Y cuando tú me dices si hay feeling, si hay feeling. Como te comentaba con el gobierno del presidente Lasso, ¿qué dijo el presidente Moreno en tiempo de la pandemia? Que todas las vacunas tienen que venir de Estados Unidos, si no nadie se vacuna. Y la gente caía por todo el país, caía en las calles, en cualquier lado morían. ¿Qué hizo el presidente Lasso? Trajo las vacunas de todos los sectores, de la India, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Argentina, de todos lados. Era que había que justamente inmunizar al trabajador para que salga a producir, pues. Es una actitud buena, sí. Que es un gobierno de derecha, sí. Que un banquero, sí. Todos. No terminó su mandato, sí. Un gobierno inepto, sí. Ya. Pero hizo algo interesante. Con el respecto a los trabajadores, como te decía, incrementó en 2 años $25 al salario básico unificado. Entonces hay cosas buenas, hay feeling. Con el presidente Noboa nos junta algunas ideas importantes que no he tenido la satisfacción o el gusto de decirles personalmente. En una reunión que tuvimos, en un encuentro con los trabajadores, él justamente había pedido conversar con la Confederación, había pedido justamente más datos de la CTE y nosotros nos sentimos felices. Basta que nos tome en cuenta, que diga quién es el señor, a quién representa. Es suficiente para que el presidente de la República se dé cuenta que hay alguna gente que sí estamos pensando bien, que sí estamos pensando derecho con los pies de la izquierda. Es decir, ser de izquierda no significa irse contra todo, sino hacer aportes a los procesos de transformación, a las relaciones de producción, a las economías, a todo lo que genere cambio y que vaya en beneficio no solamente de un sector, sino de un conglomerado nacional. Esa es la responsabilidad que tienen los mandantes y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes sindicales, ser activos y propositivos. Como te dije, tiene que haber un pie en el diálogo y otro en las calles. De acuerdo a toda esa experiencia que tienes como sindicalista, como líder, ¿cómo ves el futuro de los trabajadores de la salud, eléctrico, sector público? ¿Cómo ves ese futuro con este nuevo gobierno? ¿Cómo lo ves? El mundo laboral hoy ha cambiado.
radicalmente ha cambiado. Ya las relaciones de producción no son las mismas de los años 40, de los años 70, del siglo pasado. Hoy estamos viviendo la inteligencia artificial. Hoy mismo nos pueden estar viendo ya millones de personas en el mundo. Las redes virtuales han rebasado todo concepto de comunicación. Entonces nosotros también como trabajadores tenemos que ser activos y propositivos y ser competitivos a la inteligencia artificial. Claro, hoy has visto que en China un robot te cosecha por 70 obreros en 8 horas, o en 8 o en 4 horas. Imagínate, entonces los trabajadores tenemos que tener esas posibilidades de no ser como un robot, porque tenemos la capacidad de pensar, pero tenemos alta competencia y competitividad frente a nuestra fuerza de trabajo, que son justamente lo que hoy en día está en gran debate. Tenemos las oportunidades, tenemos que ser propositivos, tenemos que actualizarnos en la lucha, en las propuestas que tenemos que llevar a nuestros patronos y en las propuestas que tenemos que llevar al sector empresarial y al gobierno. Esa es la nueva actitud que tiene que tener. Pero yo también creo que debe ser de parte y parte, ¿no? Porque yo, al menos en el sector público, he visto, como tú decías, con el periódico, vienen la atención al cliente, le ven la cara para atenderle. O sea, sí hay mucha deficiencia en el sector público del trabajador. Y en el sector privado también, pues, o sea, apasionarse por lo que uno hace. Si uno va a su trabajo, ser apasionado por su trabajo, dejar la huella, como yo siempre he dicho, dejen su huella en la empresa, salgan con alfombra roja. Nunca salgan por el garaje, porque esas personas que salen por el garaje no van a tener oportunidades, o son esos tipos de ranitas que andan de charco en charco buscando oportunidades, y no son ese trabajador apasionado que a su patrono le deja esa huella y en la calle lo ve y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, eso también hay deficiencia, Edgar. O sea, sí reclamamos esa parte, pero esa otra parte también del trabajador debería concientizarse también. Mira, tuve la oportunidad de estar en China y el que dirigía la mesa decía, a ver, los compañeros que quieran hacer una pregunta a los dirigentes de los sindicatos chinos. Alguien le preguntó sobre el asunto, por qué ellos que pasan día y noche trabajando. Porque dijeron, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo. Nosotros, si una cuadrilla de trabajadores se ha dañado una vía, nosotros no vamos a salir de esa vía hasta que no esté arreglada. Ahí nos llega la comida, ahí pasamos hasta que se haya terminado la obra. En cambio, acá no. Tenemos esa cultura un tanto egoísta. Si se ha caído un puente, dicen, a ver, que el ministerio nos ubique primero los viáticos, cómo vamos a ir, y si es que no hay viáticos, nos vamos. Y cuando les hacen una acción, dicen, para eso tenemos los dirigentes sindicales para que nos defiendan. Eso es cultural. O sea, nosotros caemos en una clientela barata. Es decir, queremos que nuestros sueldos sean lo más posibles y trabajar por menos horas. Sí, la propuesta de la CT es esa, de paso te digo, que también hemos hablado con el sector empresarial, ¿ya? Trabajar 6 horas por el mismo salario, si querían trabajo por horas, esa es la propuesta de la CT, pero tiene que ser un trabajo que implique justamente que el trabajador ha desarrollado sus cualidades y también ha sido propositivo y ha incrementado las ventas, la producción. No simplemente que trabaje 4 horas y para que siga acostado en el escritorio esperando que el jefe salga para llevarlo al aeropuerto. Eso no es producción, mi estimado Daniel. Eso significa justamente ser otro más de los que consumen las arcas del Estado. Nosotros tenemos que cambiar, reorientar, tenemos que pelear por el sindicato, tenemos que luchar por los derechos de los trabajadores, tenemos que luchar por mejorar, incrementar los sueldos de esos trabajadores que hoy tienen ese privilegio de tener un trabajo adecuado. ¿Y qué pasa con 6,5 millones de desempleados y subempleados que existen en el país? ¿Qué pasa con ellos? También la CTE tiene una salida y también hemos dicho, nuestra misión es mejorar esos derechos y también buscar darles derechos a aquellos que no tienen. Y también tenemos propuestas, estimado Daniel. Edgar, sale el joven titulado, sale ilusionado con su título y con todo eso y se encuentra con una realidad.
si no tiene experiencia, no hay trabajo. Si no tiene experiencia, no hay trabajo y se frustra. ¿Sí? Se frustra un joven, nuestros ecuatorianos, nuestros chicos jóvenes y jovencitas. ¿Alguna propuesta del Comité de Trabajadores para mejorar esto? Mira, la Confederación de Trabajadores del Ecuador ha presentado al presidente Noboa una propuesta justamente para evitar esta salida en misericordia de jóvenes, particularmente en busca de nuevas alternativas, nuevas salidas fuera del país. Y tú sabes, el gobierno de Trump los comenzó a regresar de una manera inhumana. ¿Qué significa eso? Justamente nosotros estamos partiendo o estamos entrando a una actitud o a una situación inhumana de nuestros hermanos ecuatorianos, particularmente los jóvenes. ¿Qué nos corresponde? Justamente el presidente de la República hoy en día tiene esa gran responsabilidad de ganarse a todo este electorado joven en una propuesta que sea sólida para la generación de empleo juvenil. Es decir, tú lo has dicho y todos lo miramos a diario. Yo mismo tengo mis 2 hijos profesionales que no pueden tener un trabajo adecuado por el momento. Sin embargo, se debaten en lo que salga porque así está la vida cotidiana hoy en día en el país. Entonces, el gobierno tiene esa gran oportunidad hoy en día de crear incentivos, como por ejemplo con las empresas privadas. Un porcentaje debe ser de trabajadores jóvenes que se gradúan ya profesionalmente de 22, 24 años, ya son profesionales con un título de tercer nivel y hasta los 35 ya tienen hasta un doctorado, PhD. Es decir, tienen que devolverlo en el país, sus conocimientos tienen que ser productivos, tienen que ser justamente aprovechados en el país, en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo del campo y la ciudad, aplicando nuevas tecnologías. Es decir, todo eso el gobierno puede hacerlo en las alianzas públicas y privadas. Sí hay cómo trabajar. Seguramente me dirán, este está de acuerdo con la privatización. La privatización ha continuado, no es de que por decreto, donde dijo el presidente, el expresidente Correa dijo, se acabó la tercerización, es mentira. Ahora se llama externalización y siguen y peor, con los mismos métodos de tercerizadores y precarizados. Esa situación, el gobierno nacional tiene ahorita esa gran oportunidad. Los ingresos, por ejemplo, las empresas que más contratan a los jóvenes pueden tributar menos. Claro. Es decir, hay formas en donde solamente necesitamos de la decisión política del gobierno y nosotros tenemos esa decisión de apoyarla, porque estamos nosotros haciendo o siendo alcahuetes de la fuga de cerebros ecuatorianos para que se vayan a desgastar en otros países. Hay una chica como la tercera mejor programadora de inteligencia artificial. Tenemos potencial de nuestros jóvenes aquí en nuestro país y no miramos. Señor presidente, atento a lo que Edgar Zarango nos ha manifestado, acceda a esos programas, a esos proyectos para los jóvenes, para que los jóvenes que se gradúan, los jóvenes que tienen carreras cortas, también accedan a un trabajo y un trabajo digno, que no salgan del país, sino se quede aquí todo ese potencial, porque los jóvenes ecuatorianos, nosotros tenemos potencial y mucho potencial. Bueno, y Edgar, la otra parte también que te quería comentar, el tema de las trabajadoras sexuales. ¿Ustedes han hecho algo por ese tema? Es un tema histórico, tanto como el aparecimiento mismo del trabajo sexual. Nosotros constituimos la primera Federación Nacional de Trabajadoras Sexuales, luego se constituyó la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales y naturalmente la propuesta nuestra siempre fue simplemente que no se las considere como una muñequita de viaje o un souvenir, sino que la mujer realiza su trabajo y tiene que ser también, el trabajo tiene que ser reconocido. ¿Cómo lo vas a reconocer? Justamente el dueño de estos centros nocturnos tiene que hacerles un reconocimiento en seguridad social, es decir, asegurarlas como un mínimo. Esa es la propuesta que teníamos nosotros y no la habíamos conversado, no sé si lo vayas a preguntar después, sobre el trabajo por horas.
Mira que todo el mundo se tiró contra el trabajo por horas en la consulta popular. No al trabajo por horas, no al trabajo por horas. Y la Confederación de Trabajadores del Ecuador, a través de su presidente, dijimos sí al trabajo por horas. Y me costó duro convencer a nuestra gente, sobre todo a los que tienen ese privilegio de tener el trabajo, cómo hacerlo. Si tú tienes una persona que puede hacer el aseo de tu oficina de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la... estás trabajando 4 horas diarias, ¿no es cierto? Y si son 2 patronos, tú puedes hacer un acumulado de horas durante un mes, que pueden ser 80, 100 horas. Y ahí es donde tú ese rato haces justamente cruce de cuentas, es decir, pagas al trabajador sobre las horas que trabajó y asimismo haces un descuento para seguridad social, un descuento porcentualizado del patrono, de los patronos y del trabajador. Ahora, ¿cuál era el precio? El sector empresarial decía 2.60 y la Confederación dijo $5. ¿Y por qué $5? Porque justamente, de todas maneras, así le des seguridad social, así le des trabajo, hay precarización. Ese tributo a la precarización es el trabajo a $5. Pero el gobierno no tuvo la consistencia para sostener esto en la consulta popular. Y hoy estuviéramos con algún índice menos en empleo informal o en desempleo si hubiesen aplicado esta ley de trabajo por horas. Pero así es la vida, nosotros tenemos esas propuestas, les presentamos, mira, como yo te las digo muy públicamente, porque nosotros donde quiera vamos y las sostenemos, las defendimos y con los argumentos que nos da justamente la práctica diaria en el movimiento sindical y con argumentos filosóficos y económicos, ¿ya? Porque ser revolucionario no significa esperar que hayan 30 trabajadores para hacer un sindicato. Ser revolucionario significa que todos tengamos acceso a comer algo, pero comer en definitiva. Ahí estás dando primeras condiciones del ser humano, el derecho a la vida. Luego el derecho a tener derechos, el derecho al trabajo, luego tener derecho a tener un ambiente sano y a soñar en otra manera de vivir. Esos son los principios fundamentales, estimado Daniel. Y por eso se lucha, y por eso lucho yo también. Yo también lucho, por eso estamos alineados, Edgar, y por eso estás aquí. Te voy a preguntar, ¿qué opinas de Mama Tránsito Amaguaña, Dolores Cuacango? ¿Qué opinas de estos personajes? 2 personajes inmortales que fueron la base fundamental para el nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Indígenas. 2 mujeres que no sabían leer ni escribir y sin embargo son reconocidas no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Son reconocidas por su lucha inclaudicable en la defensa de los derechos de los indígenas, de los más pobres, de los más necesitados. Mira, esos mismos derechos, tú los has escuchado, los estamos defendiendo nosotros hasta ahora. Es decir, no hemos abandonado esa lucha, la hemos actualizado con las nuevas formas de explotación y con las nuevas formas de lucha que tenemos que enfrentarlas. Juntitos, uniditos, como el trigo y la máchica, ¿sí? Así decía Mama Tránsito, ¿no? Y eso es lo que se trata de hacer, que un puño pega más que un dedo, ¿no? Juntos, por los derechos. Entonces estos personajes para mí también son ilustres, siempre los tengo presentes en mi lucha que hago yo constantemente, personalmente también lucho por la justicia social, por los derechos, Edgar. Edgar, actualmente, ¿cómo quisiera que a 50 años quede ese legado? Mira, yo creo que hemos hecho bastante. Cambiar la mentalidad, no del 100% de nuestros dirigentes, pero yo estoy seguro que ya hemos cambiado el 75%, es decir, ya la gente no piensa solamente en su interés personal, sino en un interés de grupo, ya no solo en el gremialismo estrecho, sino trabajar en otros conceptos de acumulación de fuerzas sociales. De hecho, yo había abandonado a mis estudios, los he retomado.
Hoy justamente me acaban de entregar el doctorado honoris causa, voy a sacar mi doctorado también en ciencias políticas, voy a seguir construyendo como he puesto yo siempre en mis estados, ¿no? Cerrando ciclos, porque ya estoy cerrando el ciclo al frente del frente sindical, al frente de la organización sindical. Estamos cerrando ciclos, pero estamos abriendo esperanzas. Con eso, ¿qué te quiero decir? De hecho, la lucha sindical tiene que también, como hemos manifestado siempre, el dirigente sindical tiene que ser un dirigente político. Es decir, si nosotros no estamos pensando en la política, no estamos pensando qué derechos vamos a defender y desde dónde vamos a defender. Estamos avanzando a la construcción de nuestro movimiento de los trabajadores como expresión electoral. Entonces, ahí será mi nuevo asiento, en donde estaré trabajando permanentemente ya en ámbitos políticos electorales y obvio, queda un legado grande en la Confederación, vamos a seguir construyendo oportunidades, vamos a seguir fortaleciendo a la central sindical como única central clasista, única central revolucionaria y como la única central que ha presentado propuestas a todos los gobiernos. Un mensaje para el gobierno actual, un pedido o mensaje o solicitud. El gobierno nacional... mira, tiene primero ya un respaldo nacional, lo ha demostrado en las últimas elecciones, 12 puntos sobre su inmediata seguidora significa de que no hubo un desempate técnico, sino que el pueblo le ha puesto su confianza, le ha dado nuevamente la confianza y con ello pues tiene la responsabilidad que yo había manifestado durante este diálogo que hemos tenido. Tiene que reivindicarse con su pueblo a través de la reinstitucionalidad del Estado. Esa es la reinstitucionalidad del Estado, es un marco general en donde él sabe y sus asesores y toda su gente le tocará justamente responder. Para ese pueblo que está desempleado, Edgar, para ese pueblo que clama, para nuestros hermanos que día a día están saliendo del país a buscar nuevos días, para esa gente un mensaje. Mira, para el pueblo siempre hemos tenido un mensaje que es conciencia y organización. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de elevar nuestro grado de conciencia de acuerdo a la realidad nacional que está viviendo el pueblo, que está viviendo el país, que viven nuestros hermanos dentro y fuera del país. Tenemos que desarrollar ese tipo de conciencia, es decir, llevarlo justamente a la organización. Porque si tú luchas solo, no estás haciendo lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos la congruencia de un gran electorado firme, sólido, la confluencia de grandes organizaciones sociales con un espíritu de lucha. No todo nos va a juntar, pero lo que nos junte tiene que juntarnos. Y lo que nos separe, pues tenemos que dejarlo detrás de la unidad y avanzar. Cuando los gobiernos son buenos, se los nota a diario y no tienes que manifestarlo, pero si tenemos que hacer frente a los gobiernos para clamar por nuestros intereses, por nuestros derechos, también tenemos que hacerlo. Por eso les invito justamente un pie al diálogo y el otro en las calles. Tenemos que crear conciencia en el pueblo de que tenemos que tener otra cultura de política, no desarrollarnos bajo caudillismo, sino más bien desarrollarnos en un ambiente sano, en una confluencia válida de seres humanos y de la naturaleza. Creo que lo más lindo que he escuchado ahora y un mensaje y mi cariño y mi aprecio para la compañera y a ti particularmente, estimado Daniel, que me has dado la oportunidad de desplayarme un poquito más y obvio quedan muchas cosas, muchas inquietudes, pero entiendo que la próxima vez que esté por aquí o que subas a mi oficina, pues ahí estaremos para departir algunos momentos, otros intercambios. Edgar, yo igual quiero agradecerte por esa valentía, por esa lucha y ese trabajo. Soy de los tuyos, soy de ese linaje de luchadores de la justicia social. Igual todo el país y la empresa privada, de la empresa, la corporación FIMIT te hace ese reconocimiento aquí en medio del programa. Esto cristaliza todo lo que le dejas a los ecuatorianos, tu trabajo, tu mensaje a los jóvenes, cristaliza en esto, en estos pequeños presentes. Te entregamos, muchas gracias. Entregamos una casaca que la portes como un escudo de lucha. Ah, claro, muchas gracias. ¿Sí? Aquí está, atento con esta frase que dice:
líder con alma de pueblo, gracias por enseñarnos a alzar la voz. Sí, Edgar Zarango. Ese es lo que te da la Corporación FIMIT, esta casaca obviamente con el sello de nuestra bandera, orgullosamente ecuatorianos y luchadores. Eso es, mi estimado Edgar. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Te agradezco mucho. De igual manera, te voy a hacer llegar una revista, algunos materiales que nosotros también tenemos, y agradeciéndote de antemano y esperando que esta no sea la primera vez, sino que vayas y nos visites también a nuestra querida central sindical, que serás bienvenido. Muchas de paso, gracias. te hago la invitación formal para el 17, 18 y 19 de julio, que tenemos nuestra tercera Asamblea Nacional de Derechos Humanos sin Frontera aquí en Ecuador. Estarán presentes 18 países de todo el mundo, y en donde estás invitado y serás nuestro invitado especial. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Gracias a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Edgar Zarango, el líder de la Confederación de Trabajadores de nuestro país. Muchas gracias, Edgar, por dejarnos ese mensaje aquí en nuestro programa Grandes Líderes, un líder más. Y que no sea la última vez, que pasas y te comprometo a seguir luchando por esos trabajadores, te comprometo a seguir siendo ese hombre valiente, ese líder que día a día lucha y está transformando y está peleando por la gente, por la justicia, por los trabajadores. Edgar, te invito a que dejes tu huella aquí en el muro de los líderes. Claro que sí. Ya. Bueno, esa ha sido la participación y su huella. Pasó por aquí un gran líder. Muchas gracias y la tradición. Muchas gracias. La tradicional despedida. Recuerden algo, que en el cielo siempre un ángel te va a proteger. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí.